cómo cuantificas una buena historia Sí. o un buen libro o un buen plan de negocios. O sea, puedes fundamentarlo con los números, ¿no? Por ejemplo, está esta historia de Jeff Bezos que le preguntaban de, oye, ¿tú por qué inventaste Amazon, no? Te apasionan mucho los libros. Y él decía, yo vi una industria que crecía el 3000% por año, que era el comercio electrónico, y decidí entrar. O sea, mi narrativa era, vi una industria que estaba creciendo y decidí entrar de alguna forma como... Pero toda la narrativa parte de los números. En ese caso sí. Pero en cuestión proyectiva, o sea, de hacia dónde crees que vaya. Sí, O digo, sea, ¿cómo diferencias entonces narrativa y números? por ejemplo, bueno, ahí en este caso era más números que narrativa. O sea, la narrativa era muy poca, me explico. O sea, bueno, una narrativa sería, por ejemplo, carros eléctricos. Bueno, como lo veo, como lo intento explicar el libro también es, a ver, los carros eléctricos estamos apuntando a que el petróleo está acabando con el planeta, que es un recurso natural que cada vez está en descenso, bla, 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 los costos, como todas las cosas negativas que contiene. Entonces el futuro son los carros eléctricos por esto, esto y esto, ¿no? Entonces eso es una narrativa que puede apuntar hacia un cambio de vehículos de motor a vehículos eléctricos. Pero ahora fundamentame que eso es lo que quiere el cliente, el consumidor, que están dispuestos a invertir, cuánto cuesta hacer un carro eléctrico, los transportes, la infraestructura para que haya cargadores en todas partes. Eso ya conlleva los números. La historia está buenísima. Sí. Pero como para que realmente haga sentido como un proyecto que pueda yo meter mi dinero y va a crecer, pues tiene que estar fundamentada. De lo contrario, estoy invirtiendo en un cuento de hadas. Pero también la narrativa se vuelve números, pero de otra área, ¿no? O sea, en otro, o si no, ¿cómo tú creas esa narrativa que no sea puramente especulativa? Sí, o sea, son números, pero a lo mejor de otros datos, de otras fuentes. Sí. Quizá no del tema financiero estrictamente, pero a lo mejor buscas y encuentras otro indicador que no estaba considerado y dices, mira, esto me apunta para allá. Sí, de hecho, por ejemplo, en el libro lo que intenta es como merchear el concepto y que al momento de que tú decías una inversión no lo decías por una o por otra, sino más bien por una combinación de las dos, ¿sabes? O sea, y creo que aplica en muchos términos en general de la vida, ¿no? De, oye, bueno, pues, o sea, sí está padre la historia de baja de peso en 10 días, pero realmente es factible, o sea, puedo bajar de peso en 10 días, sí o no, y ya eso fundamenta si haces ese tipo de esfuerzo o no, ¿verdad? O sea, o qué tan sano es y todo eso. Entonces creo que es unir estas dos narrativas para realmente ver los proyectos que valen la pena. Porque, o sea, lo que pasa es que hay muchas narrativas que son viejas y que no nos preguntamos que son viejas y simplemente ya no están fundamentadas ya por números, como podría ser el sistema financiero internacional. Y, oye, realmente existe, el dinero está ahí y no está fundamentado ya desde que por ejemplo, en Estados Unidos, desde que se separó el patrón oro, pues ya no está fundamentado más que por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces ya termina siendo como una narrativa que se ha ido aceptando a lo largo del tiempo, pero los números ya no están para fundamentarla. En su momento, cuando estaba respaldada por oro, pues había que por cada dólar había oro para respaldarlo, en su momento, ¿verdad? Entonces, obviamente, que si mal no recuerdan los acuerdos, Bretton Woods, no recuerdo bien el nombre, y pues a final de cuentas ya se rompe esa narrativa y nada más seguimos creyendo en el valor del dólar. Que a ver, si no creemos en el valor del dólar estaremos en una crisis muy importante, pero a lo que voy es de que son cosas que, por eso, para mí termina siendo más importante, y lo vuelvo a conectar con lo que hago ahorita, el tema de las inversiones, porque realmente el dinero no vale, sino más bien lo que puedes comprar con él. Entonces los activos, o sea, vale más una propiedad que el dinero en efectivo, porque el dinero en efectivo se va depreciando a lo largo del tiempo conforme se deteriora la confianza o la oferta y la demanda del mismo dinero. Pero también se podría deteriorar lo que nosotros concebimos como propiedad. O sea, ¿te refieres si empiezan si la gente se empieza a meter a las casas de las personas, dices, órale, pues ya... O sea, ya que anarquía. Comprar una casa, en España está pasando mucho. En España se están metiendo muchas personas que no tienen hogar a casas de personas que tienen propiedades en distintas ciudades en verano. Entonces ya te le empiezas a pensar más en comprar o no una casa porque luego sacarlos es un problema, ¿no? O sea, también hay una confianza al concepto de propiedad que hoy en día lo vemos como muy absoluto, pero el día de mañana quizá... sí puede estar cambiando. Sí. Definitivo. Pero creo que dentro de esas, o sea, es más vulnerable, o sea, ¿qué opinas tú? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. O es más vulnerable el concepto de dinero que el concepto de activos. Sí. O sea, porque un activo puede ser cualquier cosa. O sea, puedo comprar, por ejemplo, una podadora y empezar a podar césped y generar ingresos. Y la podadora siempre va a podar el césped hasta que se me descomponga. Sí. Y el dinero a lo mejor... pues cambia o pierde valor, porque a final de cuentas el dinero, o sea, ya nosotros no tenemos el control ni de la inflación ni de la política monetaria. Entonces todas esas cosas son dictaminadas por lo que suceda, ¿no? Tenemos países como Argentina y Venezuela que sufrieron cosas horribles solamente por cambiar esos factores, ¿no? O sea, y a lo mejor ahí ya, pues, o sea, el dinero termina siendo lo más débil que tienen. Sí, o sea, está interesante porque lo que más seguro se vuelve es aquello que te permite
vivir de la manera más simple. O sea, si tienes una... No sé, si el día de mañana si tienes una laptop y se acaba el mundo, no hay internet, no hay trabajo, pues la laptop no te va a servir nada, te va a servir mucho más, no sé, algo que te permita generar comida, hacer frutas, o sea, llegas a lo elemental, o en este caso una propiedad que digas, bueno, mínimo tienes dónde dormir, tienes dónde ir al baño, ¿no? Claro. O sea, como llegas a esas necesidades humanas básicas en el punto en el que todo se llega a terminar. Pero creo que volver al punto inicial es buen punto de partida para poder tomar decisiones desde, ok, ¿cuál sería la peor situación posible, no? Sí. Y yo creo que lo que siempre te quedas, Roberto, termina siendo tu conocimiento. O sea, yo permeo mucho el tema porque, por ejemplo, la gente le tiene mucho miedo a perder dinero. Y es normal, obviamente, porque el dinero te cuesta y perderlo, así como porque te estafaron o invertiste mal o un mal negocio, etcétera, pues obviamente te da coraje, te da tristeza porque le metiste horas de tu tiempo y se te fueron horas de vida por ese dinero. Pero lo que terminas aprendiendo, lo que terminas conociendo es que no es el dinero, sino es tu capacidad de generarlo. O sea, a final de cuentas, el dinero termina siendo resultado de la mente que lo genera. Y puedes perder todo tu dinero y puedes volver a generar más si conoces los procesos. Y, o sea, a final de cuentas no se trata de tener dinero, sino se trata de saber generarlo, ¿no? El peor es que ahora los procesos cambian bien rápido. Sí. Antes quizá eran más duraderos los procesos, pero hoy en día, hace 8 años, la manera, por ejemplo, de generar riqueza en internet es muy distinta hoy en día. Claro. Digo, hay algo ahí no, y eso no sé si se ha aprendido o simplemente sea una capacidad que tienen ciertas personas o no de reconocer el patrón y a pesar de que el contexto sea diferente, adaptarte es lo que te iba a decir. Y aplicar ese mismo patrón, que podrías argumentar que es conocimiento. O sea, creo que los principios básicos de cómo operar un negocio, o sea, obviamente es muy diferente operar un restaurante a operar un negocio digital, pero en ambos tienes que ejercer papel de líder, tienes que saber cómo controlar un equipo de trabajo, cómo medirlos, cómo hacer todo esto, y son habilidades empíricas que vas acumulando dentro de un mundo de negocios que te permiten tener éxito. O sea, yo sí creo que si tú triunfaste en un área de negocio, puedes triunfar en otra. Sí, ¿sabes? claro. O sea, y no, porque no se trata, pero hablamos de lo mismo, no se trata entonces ni del negocio ni del dinero, sino más bien de la persona, ¿sabes? Sí, y de los... Pues sí, digo, de los valores. O sea, es como si tú dices, pues un deportista puede triunfar en otro deporte. Pues como Michael Jordan en su momento. Michael Jordan en béisbol jugó. Sí. O no sé, hay muchos quarterbacks que pudieron haber sido golfistas. Pues sí, porque hay ciertas habilidades que ya tienen o que demostraron que pudieron desarrollar que en este otro deporte también hubieran sido muy válidas, ¿no? O sea, esas habilidades, vaya, son... La resiliencia, inclusive, son cosas que trascienden la barrera del tiempo, cuando menos así han probado ser. Y yo creo que es por eso más importante centrarse como en desarrollar esas habilidades y desapegarse un poquito como en el tema o sea, de que el dinero, porque el dinero termina siendo una consecuencia, ¿sabes? Entonces, creo que si tú desarrollas esas habilidades y tienes como esa resiliencia o esto como en general, si triunfas en un negocio, puedes triunfar en otro, güey. Sí. O sea, yo estoy 100% seguro de eso. A mí me da como esa seguridad y también me permite a mí dormir más tranquilo, ¿sabes? O sea, porque creo que si no crees en eso, es muy probable que tengas miedo de que es que cuando este negocio fracase o si termina mi negocio o si termino mi... Pues pasa con un trabajo. Oye, es que yo estoy en este trabajo y te corren del trabajo y te sientes como incapaz. Te sientes como que no tienes la capacidad de conseguir otro. ¿Qué voy a hacer? Este trabajo era lo único en lo que soy bueno. Y las personas se levantan de eso y de peores porque tienen la capacidad de decir, oye, si yo tuve éxito aquí y hacía las cosas bien, puedo hacerla en otra parte, ¿sabes? Aunque no sea lo mismo, ¿sabes? O sea, porque tienes esa creencia de que pues eventualmente no se trata del dinero. O sea, el dinero yo siento que está aquí en la cabeza de que tú lo puedes generar en base a las habilidades que vas desarrollando, ¿sabes? Sí, o sea, sí, pero también hay ciertas habilidades que necesitas desarrollar considerando el mercado actual. O sea, puedes ser muy bueno en algún tema muy en específico, puedes ser un experto en no sé, vamos a poner en tipo ganadería. O en software, por ejemplo, software, o sea, a lo mejor tuviste una carrera de software hace, ¿qué te gusta? ¿20 años? Y ahorita ya no tiene nada que ver, o sea, digo, yo no desconozco de ese mercado. Ahorita los bancos justamente usan mucho legacy software y solamente programadores de los 80 saben manejar COBOL y esos lenguajes que antes usaban. Pero sí entiendo lo que dices. Muchas de los paradigmas de antes, hoy en día, y más con inteligencia artificial, que ya incluso lo que yo estudié en mi carrera, pues ya no aplica tanto. Porque la inteligencia artificial ahora funciona de una manera diferente. Ya no es como yo lo estudié, ya no era orientado a objetos, sino que era más declarativa. Pero claro, o sea, se vuelve obsoleto. Yo intento programar ahorita y
al chile no puedo ni compilar. Pero, por ejemplo, algo que es bien interesante y que lo puedes encontrar en una estructura corporativa tradicional es que las hard skills, por ejemplo, dígase programación, se convierten en tu puerta de entrada. O sea, tú para entrar a un trabajo de programador, tienes que saber programar, ¿no? O sea, yo para entrar en un trabajo de analista, pues tengo que saber de finanzas. Sin embargo, para avanzar en la carrera corporativa, se vuelven más las soft skills, 100%. como el liderazgo, como ya saber dirigir equipos, como las ventas. Porque, a ver, o sea, si tú avanzas como manager o director ya en un tema de que en cualquier industria, ya el manager ya ni siquiera ya ni programa, o sea, ya se vuelve más un vendedor de los productos que programas. Entonces, a eso es a lo que voy con las core skills. O sea, claro, el inicio tienes que ser una hard skill. O sea, no puedes tener una agencia de edición de videos si no sabes editar al principio. Aunque también hay personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo soy muy bueno vendiendo, consigo una persona que es bueno editando, nos vamos a la mitad, yo traigo clientes y esta persona edita, ¿no? Hay personas que también fundan su negocio así. O sea, entonces, como que las habilidades humanas primordiales, como es la comunicación, las ventas, el entender a las personas, creo que ese es el conocimiento al que me estoy refiriendo, ¿sabes? O sea, el de poder identificar patrones, como lo mencionabas bien, termina siendo más importante que una habilidad, o sea, específica, ¿sabes? O sea, porque sí, como tú dices, o sea, ya no sabes programar como antes, pero tienes habilidades que pueden ayudarte a entender la base o puedes vender a algún tipo de programa o habilidad, me explico, o sea, si entiendes cómo funcionan las cosas. Sí, digo, son cosas a lo mejor tan sencillas como dar risa, caer bien, o sea, son cosas que te abren muchas puertas, digo. Y hay cosas que puedes aprender, hay cosas que no. O sea, una persona muy atractiva, pues no le puede ser una persona fea de que, oye, sé mucho más atractiva como esta persona. Hay cosas con las que también uno nace, ¿no? Sí. Y uno también tiene que entender muy bien su situación en todos los sentidos y a partir de esa información o de esa honestidad tomar decisiones que maximicen tus fortalezas, ¿no? Porque luego intentas actuar como alguien que tiene otras fortalezas que tú no tienes y pues te sale mal. No, claro. Tienes que analizar primero cuáles son tus fortalezas y con esa información decir, bueno, pues esto es lo que tengo. Sí. Vamos a sacarlo mejor con la mano que me tocó, ¿eh?